Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Si hay algo que de alguna manera tenemos que recordar es los atributos de Dios. Hay cosas que de alguna manera se nos pasa por alto, que son los atributos que Dios tiene. Y uno de los atributos de tantos que tiene es que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Eso se llama omnisciencia. Omnisciencia. Y por eso este tema en esta mañana tenemos que ver con renovados por la bondad del Señor. Estamos siendo renovados por el puro afecto de su bondad. Bondad significa que es bueno. Hay dos cosas que se parecen pero no son, que es bondad y benignidad. Benignidad es que hace cosas muy buenas y bondad que es bueno. Esas son las obras que el Señor hace como parte de su expresión, y su bondad es proveer para nosotros la tranquilidad y la paz que con toda seguridad la necesitamos. En el Salmo 119, verso 37, comenzamos leyendo esa parte. Vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar en esta mañana, así que estén bien pendientes porque con toda seguridad va a ser de gran utilidad. Salmo 119, verso 37. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Confirma tu promesa a este siervo como lo has hecho con los que te temen. Líbrame de lo oprobio que me aterra, porque tus juicios son buenos. Yo amo tu precepto, Señor, dame vida conforme a tu justicia. Así es. Y entonces, de alguna manera, el primero, vamos a tocar dos atributos en esta mañana que son de suma importancia, que son todos los atributos de Dios son muy buenos, son especiales, todos, en absoluto, sin dejar uno por fuera, porque Dios es bueno y en su totalidad todo para Él realmente es bondad. Pero vamos a ver qué significa para nosotros y para qué sirve para nosotros que son los atributos de Dios. ¿En qué nos sirve? ¿En qué nos apoya? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo podemos hacer destacar en nuestra vida esto y apropiarnos y asegurar que nuestro corazón está firme para que este atributo que el Señor, uno de los atributos del Señor que vamos a mencionar, pueda ser de utilidad? Vamos a ver. La omnisciencia de Dios dice que realmente lo sabe todo y lo puede todo. El libro de Hebreos 4:13, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la omnisciencia de Dios. Fíjese esto. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Campanazo. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, no hay nada que usted y yo podamos hacer que Dios no lo vea. Dice que delante de sus ojos no hay nada que esté oculto. Amárrese a los cinturones porque hay cosas que de alguna manera van a salir y de alguna forma esto nos va a ayudar. Dios no escribió de su palabra para agobiarnos. Dios no dejó su palabra para hacernos sentir mal. Dios escribió su palabra para nosotros, para que estemos seguros que Él lo ve todo y lo sabe todo, pero para que sepa que delante de Él no podemos esconder absolutamente nada. No podemos ser tan ingenuos, pensar que Dios, que creó todo el universo, que creó todas las galaxias, que creó todo lo que lo podemos imaginar, no lo sabe. Dice en la palabra que no hay nada que escape a su vista. Lo sabe todo. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en la sombra. Él habita en la luz. Y es una manera especial de reconocer que el Señor, no hay nada que esté oculto delante de sus ojos y nada que esté escondido que no salga a la luz. Por eso es mejor ir al Dios de amor corriendo que el Dios de justicia venga, porque Él lo sabe, que nos da tiempo y oportunidad, sí, pero es preferible no esperar que llegue la justicia, es preferible correr al Dios de amor. El Salmo 139, verso 2, mire cómo dice.
Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, Señor, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Fíjate el salmista allí cómo se expresa, dándole el lugar correcto al Señor, que lo sabe todo, lo ve todo, sabe todo de nosotros, nos conoce y perfectamente todos los detalles, porque nos creó. No hay nada delante de sus ojos que esté oculto para Él. Por eso eso nos da la seguridad y la convicción de saber de que Dios no se es sorprendido por las cosas que usted y yo hacemos. Dios no es sorprendido. ¿Cómo es posible que Giovanni haya hecho esto? Él lo sabe. Conoce nuestro corazón. Y es por eso que de alguna manera podemos correr a su refugio. Ezequiel 11:5. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar. Así dice el Señor, ustedes, pueblo de Venezuela, han dicho esto y yo conozco sus pensamientos. Si hay alguien que conoce nuestros pensamientos, es el Señor. Dice que la palabra es tan firme. El libro de Hebreos menciona, dice que Él conoce hasta las intenciones. Las intenciones. O sea, lo que usted y yo pensamos hacer, ya el Señor lo sabe. Ya el Señor lo sabe. Entonces asegúrese de pensar cosas buenas porque el Señor lo sabe. Oseas 7:2. No se ponen a pensar que yo tomo en cuenta todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados y las tengo muy presentes. No hay nada que el Señor no sepa de las cosas que usted y yo estamos haciendo y probablemente en cosas que en oculto creemos que Dios no lo está viendo, Él está allí. Él está allí exactamente cuando tú tienes el control del teléfono, el control del teléfono o el control del televisor o estás viendo cosas extrañas, cosas desagradables. Él está allí. O no lo sabe todo. Entonces aseguremos, no seamos tan ingenuos pensar que Dios no conoce perfectamente nuestros caminos. Entonces yo quisiera que en esta mañana todos estos textos y todo esto que estamos hablando sea para estar bien presente, que Dios quiere de alguna manera que usted y yo empecemos a tomar decisiones de vivir vida que le agraden, vida santa, vida que proclame su nombre, vidas apartadas de alguna manera para hacer las cosas correctamente. Salmo 98. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Wow. Aquí nadie aplaude eso, ¿no? Eso es. Señor, qué bueno. Juan 21:17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pedro hizo una declaración, Señor, tú lo sabes todo. No hay nada que tú no sepas de mí. Entonces, si el apóstol Pedro estaba bien claro con eso, ¿verdad? Y de alguna manera fue para él una bendición que el Señor, aún cuando el Señor le había dicho que iba a traicionarlo, que iba a negarlo 3 veces, aún Jesús mostró su amor y su misericordia con Pedro y con todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo que hemos lastimado el corazón de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que hemos ofendido el corazón de Dios? Y aún el Señor ahí todavía nos ama profundamente. La pregunta es, ¿por qué el Señor me sigue amando aún sabiendo cómo soy, aún viendo las cosas que hago? ¿Por qué el Señor sigue mostrándome amor?
porque el amor de Dios es grande y misericordioso. Lo que pasa, mi queridos hermanos, es una cosa tan sencilla, que usted y yo no sabemos cuándo va a ser la última vez. Usted y yo no lo sabe. ¿Que Dios nos da oportunidades? Sí, todos los días. Hoy usted y yo estamos aquí esta mañana sentados por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, ¿para qué Dios nos da oportunidad? Para que podamos reconocer las cosas que hemos hecho, para que podamos cambiar las cosas que hemos hecho, para dejar de hacer las cosas que estamos haciendo, para buscar su rostro y para acercarnos a Él y para disfrutar de esa gracia y esa misericordia que con toda seguridad Dios quiere que usted y yo tengamos. Mire cómo dice Isaías 65, 24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Wow. Qué bendición, qué gozo con saber del Señor que Él lo sabe, conoce perfectamente mis pensamientos, que conoce todo. Salmo 147, verso 5. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito, infinito. Todas estas cosas, lo que nos recuerdan, son la grandeza del Señor, y por eso estamos tomando algunos textos que de alguna manera son de gran bendición y que nos puedan ser de utilidad. Daniel 4:34, mire cómo dice. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, está hablando Nabucodonosor, uno de los hombres más, reyes más despiadados que existió en Babilonia. Pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, ni quien les pida cuenta de sus actos. Recobré el juicio, al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Comenzando con él. Reconocimiento. Reconocimiento. Y Nabucodonosor pasó por un momento bien duro de advertencia. Le dieron, mira lo que te va a pasar si no te humillas delante de Dios. Y fue terrible. Usted lo puede leer en el capítulo 4 de Daniel. Fue terrible. Pero después que él dice, lo acabamos de leer, recobra todo lo que realmente había perdido, su estado, su salud, recobra la sindéresis, dice, no, que va, yo no vuelvo a cometer ese error, yo voy a reconocer y adorar quién es realmente el Rey. Y eso es por eso Dios nos da oportunidad. Y cuando pasamos por procesos difíciles o incómodos, adversidades o situaciones dolorosas, todo eso solamente nos va a ser útil para reconocer, para alabar y adorar quién es el Rey de Reyes, quién es el Señor de Señores y quién es el que tiene la última palabra en todo. El dueño de la vida es el Señor. ¿No dice la palabra? El dueño de la vida es el Señor. En Él estamos, no somos nosotros los que decidimos cuándo nos vamos, cuándo nos quedamos. La palabra del Señor dice que en Él está el poder de la vida y la muerte. Por eso de alguna manera tenemos que estar bien seguros y bien entusiasmados y tomados y de la mano del Señor, saber que Él tiene el control, que es el Rey. Y no solamente reconocerlo de palabra, o de canto y de alabanza, sino de hechos, de conducta. Bueno, el asunto es que las palabras son muy buenas, pero los ejemplos son contundentes. Por eso Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Al final, los designios del Señor son los que prevalecen. Yo tengo en la entrada de mi oficina allí, cuando yo abro esa puerta, lo primero que consigo es con ese letrero. El caballo se alista para el día de batalla, pero la victoria la da el Señor, papá. ¿Oyó? No se equivoque. La victoria la da el Señor.
Así que de una manera, siempre, si hay algo que debemos depender, siempre es del Señor. Santiago 1:17 dice algo bien hermoso. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿Dónde está el Padre? Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como la sombra. Porque Dios es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Por eso, pues, cuando Él promete algo, usted puede estar seguro que lo va a cumplir. Dios no es como nosotros en muchas ocasiones, que prometemos y dejamos muchas veces promesas rotas, de familias devastadas, relaciones quebrantadas, porque nuestras promesas no las cumplimos. Pero Dios sí cumple su promesa, porque Dios es realmente fiel a su promesa. El Salmo 139, verso 23, dice el salmista, fíjense, este es precioso para cerrar la parte de omnisciencia. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mi pensamiento. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esa es la bendición hermosa. Examíname, oh Dios, y exponernos a la vista del Señor. Así como cuando vamos a hacernos una tomografía, una resonancia, una radiografía que tenemos que ver, porque aparentemente uno ve el carapacho por fuera bien, pero cuando lo expone a la resonancia, a la tomografía o al examen, ve que hay cosas que no están como uno pensaba. Por eso tiene que decirle, Señor, tú conoces mi corazón, examina mi corazón, ve qué hay allí, Señor, ve qué intenciones tengo, Señor, y exponernos para que Él nos ponga su luz y eso sirva para ayudarnos, para bendecirnos, para cambiar, porque dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la promesa del Señor, esa es la promesa del Señor. Así que tenemos, por eso de alguna forma, damos gracias al Señor por ese atributo que es la omnisciencia. Hay muchos más textos, por favor, no vamos a dedicar toda la mañana solamente a este atributo. Pero usted puede ayudarse buscando y estudiando la palabra como es importante que lo hagamos. Vamos a respirar. ¿Le gustó que el Señor tenga omnisciencia, que lo sepa todo? Pero algunos dirán, oye, ¿cómo se enseñó que no se entere de tal cosa? Eso no puede pasar. Él lo sabe todo. Lo sabe todo. Y no es nada. Yo creo que lo mencioné un día pasado. Hace muchos años yo vi, estando en casa, estando en un programa, una iglesia, estaba pasando un programa en inglés, pero tenía las letras, se leía, y unos cantos bien preciosos, hace muchos años. Y yo estaba allí tempranito viéndolo, y de pronto algo que me di cuenta que yo no voy a cantar, yo había oído ese canto cantidad de veces, pero no le había prestado atención a la letra. Y cuando veo la letra, la traducción, la frase decía, Dios me amó antes de conocerme. Cuando yo caigo en cuenta, digo, Dios me amó antes de conocerme. O sea que Dios sabía cómo me iba a portar yo, cómo me iba a comportar, cómo iba a andar, y aún así permitió que yo viviera y viniera a este mundo. ¡Wow! ¿Por qué Dios hizo eso? Él podía evitarlo. Él podía evitarlo perfectamente. ¿Es Dios? No. Pero ahí se impuso su amor y misericordia, que Él quería mostrarme cuánto me amaba. Dios quería mostrarte a ti cuánto te ama y cuán importante eres para Él, que permitió que tú vinieras a este mundo. Por eso Dios, de alguna manera, si hay cosas que realmente no vamos a entender mucho todavía aquí en la tierra, sino cuando estemos en el cielo, que se van a develar muchos misterios, es por qué Dios me amó aún sabiendo cómo yo soy. ¿Por qué pasó por alto algunas cosas que realmente sabía que Él conocía de mí? Por eso, si hay algo que tenemos que estar siempre, es, Señor, examina mi corazón. Ve qué cosa hay allí que necesito cambiar. Que necesito, Señor, no ser igual. Otro atributo, la omnipotencia de Dios. No solamente que es omnisciente, que lo sabe todo, que es omnipotente también. ¿Qué eso significa?
que todo lo puede, que todo lo puede. Y hubo un hombre en la palabra del Señor que admiramos mucho y que lo hemos leído y con toda seguridad no es extraño que al mencionarlo usted se recuerde de él. Lo hemos mencionado cantidad de veces. Cuando decimos, ¿tiene más paciencia quién? Que Job, ¿verdad? La paciencia del hermano Job. Bueno, no solamente la paciencia de Job, la fe de Job. Es tremendo. Pero Job, aún con todo lo que... mire como dice Job 1.8. Mire como dice Job 1.8. Dios refiriéndose a Job, esto es lo que opina Dios. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¡Wow! Eso lo dice Dios. Y que lo diga Dios ya es. Porque se le dice, no, lo dijo un amigo. Bueno, los amigos siempre nos ayudan hablando, diciendo un poquito cosas mejores que nosotros, ¿verdad? Nos animan. O un familiar, o su mamá, o su papá, o lo dijo alguien que siempre uno exagera un poquito. Pero no, lo dijo Dios, lo dijo Dios. Y entonces Job, con todo eso ya, se atrevió, de alguna manera tuvo el atrevimiento de desafiar a Dios. Desafiar a Dios no de la manera de rebelión, ojo, sino de alguna manera de pedirle explicaciones a Dios. Pedirle explicaciones. ¿Por qué le estaba pasando a él lo que le estaba pasando? Si él, ¿cómo se llama? Mire, yo no he hecho nada malo, me he portado bien, he pagado mis impuestos, pago todo he hecho bien. Canto, oro, ofrendo, diezmo. Mire, soy un, bueno, está hablando de lo que está oyendo y viendo lo que dice. Perfectamente, ¿verdad? Job se atrevió a pedirle al Señor, a Dios, que le explicara por qué él estaba pasando por algunas calamidades. Y Dios, tan hermoso Dios, extraordinario, el Señor es bueno. Wow. Yo le digo, bueno, ¿tú quieres que te explique? Perfecto, Job. Siéntate ahí que te voy a explicar. Job capítulo 38, verso 1. Siéntate ahí que te voy a explicar. El Señor le respondió a Job, desde la tempestad le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas, amigo Job, cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Sobre quién están expuestos sus cimientos o quién puso su piedra angular. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién encerró el mar tras su compuerta cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué el cerrojo? ¿O cuando le dije solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? Y basta usted de contar. Usted puede seguir leyendo. Job, el Señor explicando y después le habló de toda la creación. A ver, Job, ¿qué pregunta me tenías? Oye, Señor, contigo no se puede jugar uno. Y termina diciendo, solo de oídas te conocía, Señor. Solo de oídas, perdóname, Señor. No sabía, era tan torpe, porque realmente una de las cosas que nos ponemos son torpes. Cuando comenzamos a reclamar cosas sin sentido, es la torpeza lo que está allí. Cuando comenzamos a pedirle explicaciones a Dios, es la torpeza la que... ¿Usted me está entendiendo? O sea, Dios no tiene por qué explicarnos absolutamente nada a nosotros. Pero Él lo hace con cariño, con amor, con ternura. Y hay cosas que realmente, y la explicación más extraordinaria está en la cruz. Si usted quiere una explicación más perfecta, vea la cruz del Calvario. La explicación de amor allí del Señor por nosotros. Por eso el Señor es
omnipotente, lo puede todo. Ezequiel capítulo 12, verso 28. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. El 18:32 en el mismo libro de Ezequiel. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Capítulo 36, verso 23. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado sobre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo, el Señor, lo afirma, el Señor omnipotente. Y vuelve nuevamente a afirmar allí, y vuelve a mencionar que es el omnipotente, que lo puede todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Amós 3:7, Amós capítulo 3, verso 7. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar su designio a sus siervos los profetas. Si hay algo que miren, que es realmente hermoso ver que Dios a sus hijos, a nosotros, sus hijos, nos revela las cosas. Dice que la íntima comunión con Dios es con los que le temen y a ellos le hará conocer sus planes, sus proyectos, sus programas, lo que va a hacer. Y eso pasó cuando Job, ¿se acuerdan? Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando venía la destrucción sobre Sodoma, ¿se acuerdan que el Señor dijo algo hermoso, extraordinario, con ternura? Dijo, haré conocer mis planes a Abraham. Dios no tenía que dar explicación ni decirle nada a nadie lo que iba a hacer. Le dijo, pero le diré a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham es mi amigo. Que Dios llame a alguien mi amigo es ver la relación hermosa que tenía Abraham de entrega, y ustedes saben lo que pasó cuando el Señor lo llevó al monte Sinaí. De alguna manera es realmente Dios nos quiere revelar cosas, nos quiere decir por qué, porque nos ama profundamente y con toda seguridad. Pero si no buscamos al Señor, no tenemos tiempo para Dios, no leemos la palabra, no tomamos tiempo para buscarle, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo Dios nos va a atender? No porque no quiera hacerlo, sino porque nosotros no le prestamos la atención debida, no le damos el lugar que le corresponde al Señor. No le damos su lugar. Dios tiene que ser agenda con nosotros, imagínense pues. Dios tiene que buscar tiempo para que nosotros le demos un chancecito. Dios, siendo Dios todo lo omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo, Dios tiene que buscar espacio para que le demos lugar a Él. Qué terrible, qué actitud, qué manera de maltratar a Dios. Habacuc 3:19, mire cómo dice. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por la altura. Esa es la bendición hermosa de cómo cierra este libro de Habacuc. El Señor omnipotente es mi fuerza. Si hay algo que nos da fuerza es saber que el Señor está con nosotros. Y déjeme decirle algo que siempre lo he comentado y no lo voy a dejar de repetir. Acuérdense que la última palabra la tiene el Señor. Dios va a cerrar la historia, no nosotros vamos a cerrar la historia. Dios va a cerrar la historia. Y la historia la cuenta ¿quién? Los vencedores. La historia la cuentan los vencedores. La historia no la cuentan los perdedores. Los perdedores lo que cuentan son pura excusa y pretexto. Pero la historia la va a contar los vencedores. Y Dios es realmente quien va a cerrar la historia. Y sus hijos, su iglesia, usted y yo, somos los que vamos a estar allí para contar la historia. Así que si hay algo de soberbia y de orgullo todavía, piénselo bien, porque con toda seguridad Dios le va a salir al paso. Segunda de Samuel 7:22. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Qué expresión tan preciosa. Eso es lo que Dios espera que reconozcamos. No porque a Dios le hace falta, ojo. No es que a Dios le hace falta que yo diga que es omnipotente, omnipresente, Señor. No, Él no está pensando en eso. Pero que si lo que sí Dios quiere es que reconozcamos que lo necesitamos, reconozcamos que Él sí tiene el poder,
que no pasemos por alto quién tiene la última palabra y que con toda seguridad en Él está la fuerza y el poder. Entonces, que no se nos olvide esos detalles, porque con toda seguridad, al olvidarnos esos detalles, nuestras actitudes son totalmente dolorosas. El Salmo 91, conocido, verso 1 y verso 2, conocido hermosamente, dice, 91, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Entonces, de alguna manera, de manera especial, estamos bien cercados del amor del Señor, de su poder. Nos podemos estar allí bajo su promesa de amor, bajo su bendición, su cariño, y no hay duda que Dios perfectamente, ese Dios todopoderoso, usted ni no podemos imaginar su grandeza, ni se puede medir, nos ama profundamente. Ya vamos a ver algo especial que le va a servir y que nos va a ser de gran utilidad. Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esa es la orden que tenemos y el trabajo que tenemos como iglesia y la mejor disposición que tenemos. Porque a eso fue el Señor nos envió a esta tierra, para sanar los corazones heridos, lastimados, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Ese Dios quiere que tú y yo tengamos esa bendición hermosa. Y fíjense como dice un salmo conocido que nos recuerda la grandeza del Señor. El Salmo 27:1, miren cómo dice. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme o asustarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temeré mi corazón, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Wow. Denle un aplauso al Señor. Vamos a mencionar esta mañana solamente estos dos que son de gran utilidad, la omnisciencia y la omnipotencia. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve recordar que Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo puede todo? Porque si yo confío en Él y Él me ha prometido, puedo estar tranquilo. Cuando estábamos pequeños, me acuerdo clarito, en el sitio donde vivíamos pequeños, siempre había muchachos buenos y muchachos malos. Pues. Siempre ha habido. Y yo oía cuando alguien le pegaba un coquito. ¿Se acuerdan del coquito? Algunos no se acuerdan de eso. O le hacían alguna maldad. Se lo voy a decir a mi hermano. Ay, papá. Tiene que ser el hermano, tiene que ser el mayor, por no ser el menor. Y la gente se asustaba. No le voy a decir nada, vale, coño, fue jugando. Porque se asustaba porque el niño se arropaban. Se lo voy a decir a mi hermano. Esas eran las cuestiones de los niños. Así que si el enemigo viene a hacernos algún daño, o alguien viene de manera injusta a hacernos daño, no lo amenace. Dígale, voy a hablar con mi papá. Voy a hablar con mi papá. Para que tenga misericordia de ti. Porque si él toma en cuenta lo que estás haciendo, creo que no te va a ir bien. Si hay alguien que es celoso con sus hijos, es Dios. Déjeme recordarle algo que realmente muchas veces nos pasa por alto. Si hay alguien que es celoso con sus hijos, es Dios. Dice Jesús, aquel que se mete con uno de mis pequeñitos, mejor lo hubiese no nacido. Es mejor que agarre una piedra de molino, se lo ponga en el cuello y se tira al río. Wow, porque lo que le viene no va a hacer nada. El Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. León es Dios, león de Judá y cordero. Pero no busque la parte fuerte de Dios, porque con toda seguridad es terrible. Dios es un Dios de amor con toda seguridad y por eso estamos aquí esta mañana.
porque Dios sigue mostrando su amor, pero viene algo y no tengo duda de eso, la ira venidera. Viene. El tiempo se está acabando, por eso necesitamos que predicar la palabra, y el tiempo correcto, porque ya el pecado ha colmado el corazón de Dios. Terrible, terrible lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo. El pecado es un pozo séptico, pues. Terrible de maldad y de pecado y de olor. Por eso necesitamos como iglesia mantener la firmeza, mantener la santidad, la pureza y de alguna manera proclamar su palabra. Hay una historia en la palabra del Señor que me gustaría que la recordáramos. Es una historia donde se ve, aún lo que estamos viendo, hemos que ver los atributos del Señor, pero donde se ve el orgullo versus la misericordia de Dios, la misericordia del Señor. El orgullo y la rebelión y la soberbia, que son pecados terribles en el ser humano, en la historia de un hombre que con toda seguridad necesitaba al Señor igual que cualquiera de nosotros. Este era un hombre muy poderoso, un general de batalla, admirado por el rey, había conquistado muchas batallas. Es un hombre sumamente poderoso, admirado, tenía mucha fama, muchos uniformes, muchas medallas, muchos trofeos, mucha parafernalia. Lo único que tenía era lepra. Nada más. ¿Se acuerdan de ese caso, no? Vamos a buscar la palabra que nos va a ayudar. Segunda de Reyes, capítulo 5, tenemos esta historia que nos hace recordar que puede parecerse algo en nuestras actitudes a nosotros, en muchas formas como nos comportamos. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Sigan la lectura conmigo y vamos a ver qué nos dice el Señor esta mañana. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanará de su lepra. Entonces un paréntesis aquí. Qué muchacha tan buena. Qué corazón. La secuestraron, la llevaron presa, se la llevaron para allá y dijo: tú vas a estar aquí. La apartaron de su familia. La única que Dios en su misericordia, pero en su poder, Dios maneja la historia. No hay nada que esté fuera de control. Fue a parar solamente a ser la criada de la esposa de Naamán, del general Naamán, que tenía lepra. Ella conocía que el hombre estaba enfermo, sabía que ese hombre estaba enfermo. Y se puede haber callado la boca y yo: no, este desgraciado que se muera. Porque la rabia, la molestia, comodidad. Pero no fue así. Por eso tenemos que asegurarnos en la historia que sale de nuestro corazón cuando tenemos oportunidad de bendecir o maldecir. Fíjense, Naamán fue a contarle al rey, dame el 3 nuevamente para que el contexto, para que no. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver el profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Como decir, mira, tengo un médico famoso que está en tal parte, que si vas allá te va a ayudar. Esa información vale oro, vale oro. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandé una carta al rey de Israel y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Conche, esa primera cita con el médico hacia cara, ¿no? Pero bueno, él se fue con todo eso. Pensaba que lo necesitaba. La carta que leyó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sane de su lepra.
El rey se lo mandó al rey pensando que el rey era el que lo iba a sanar. Error. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó la vestidura y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida y muerte para que ese tipo me pida sanar un leproso? Fíjense bien lo que me está buscando. Seguro que lo que está buscando pleito, me está provocando. Claro que no esperaba una carta como esa. Pero Dios siempre tiene su entrada. Hay un hombre llamado Eliseo, hombre de Dios, que Dios utilizó con toda la bendición para exaltar su nombre en medio de las tragedias, en medio de las adversidades. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado la vestidura, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándenme usted a ese hombre para acá, para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo en la puerta. Toda esa parafernalia, está Eliseo en su casa y llegó Naamán con todo su grupo. Entonces Eliseo no salió. Y muchas veces nosotros salimos, bueno, queremos recibir a alguien importante, darle lugar. Pero que Eliseo conocía, que sabía cómo iba a terminar la historia, porque Dios le había dicho cómo era todo el proceso. Eliseo ni se movió. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: mire amigo, ve y zambúllete 7 veces al río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Imagínense, él va a la casa de Eliseo, que es supuestamente el médico que lo va a sanar, porque esa era la idea que él probablemente tenía. Va a salir, me va a tratar como soy yo, soy general, por favor. Pero le mandó una notica con alguien y le dijo: mire, esto es lo que manda decir Eliseo. Cuando ese hombre recibió el mensaje en la mano, Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibir personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la lepra. Eso era lo que él pensaba. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana, el Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Es como que le digan: vaya a la casa en Naguanagua, está el Señor, y le mande a decir: métase, zambúllase en el Cabriales. Oye, es una ofensa, ¿no? Oye, ese hombre estaba, pero lo que se llama... Pero Dios tiene manera de trabajar diferente a las tuyas y las mías. Dios no estaba trabajando con él, con su lepra solamente. Estaba trabajando con su orgullo, con su soberbia, con todo ese fondo que tenía que le permitía pensar que era el poderoso. Y Dios, cuando te va a quebrantar, va a utilizar cosas que ni siquiera te imaginas. Ni siquiera lo imaginaba, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Se fue. Entonces sus criados, cuando ya iban a regresar, sus criados, oigan, fíjense que no fueron sus consejeros, no fueron sus funcionarios de importancia, el equipo, ¿sus quién? Sus criados. Gente que probablemente no tenían tanta importancia como él pensaba, se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no lo haría, no le habría hecho caso. Con más razón, Señor, si lo único que le está diciendo es que se mete una zambullida y se quedará limpio. Es tan complicado eso, Señor. El hombre, imagínense el tono, la manera, la ternura, el cariño con que estos criados le dijeron: concha, el Señor, es que hemos hecho este viaje tan largo, no le están pidiendo nada difícil. Pero cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay altivez, cuando hay arrogancia, cuando hay todo ese tipo de cosas, miren, eso es complicado. Así que Naamán dijo: concha, bueno, bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según le había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio, sano. Así es, así es. Hay mucha gente que tiene problemas, van a médicos, van
hacer tratamiento, quedan limpios pero de real, y enfermos, y siguen enfermos, que no fue el caso de Naamán, que el Señor lo iba a sanar, y el Señor lo sanó. Pero mira lo que viene. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Todas esas cosas que ha traído. En ese caso persistió Naamán. Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra. No, perfecto, el 16. El 16. Ajá. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Qué tentación ahí. Pero este es un hombre de Dios que amaba a Dios. Amigo, yo no necesito su dinero. No necesitamos todo el poco cosa que trajo. Eso lo hizo Dios por misericordia, por regalo. ¿Cómo le voy a yo estar cobrando? No, Señor, llévese todas sus cosas. Yo no, eso fue, en la misericordia del Señor es gratuita. Gratuita. ¿O no es así? No somos bendecidos por la gracia del Señor y su misericordia. Nosotros no necesitamos pagarle absolutamente nada. No tenemos que ofender al Señor diciendo que vamos a pagarle algo. Él es el dueño, él no es el dueño del oro y la plata. ¿Qué le vamos a estar pagando al Señor? No es el creador de todo el universo. ¿Qué le vamos a estar pagando al Señor? Eso le está diciendo y le dice, no, Señor, amigo, usted, eso fue gratis. Dios lo sanó. Váyase tranquilo. Usted no necesita, oye, miren la impresión de Naamán. Verso 17. En ese caso persistió Naamán, permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocausto ni sacrificio a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia. Wow, qué experiencia, qué tremendo. Qué hermosa lección el Señor nos deja de recuerdo allí. Hombres como Naamán, hombres como usted y como yo, que de alguna manera estábamos enfermos de la lepra del pecado. Porque la lepra es comparada con el pecado. Y la lepra del pecado tiene muy mal olor. Por eso es el pecado. Y de alguna manera el Señor, cuando vino al Calvario, su sangre preciosa derramada, nos sanó y nos limpió de todo pecado. Por eso la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que podamos reconocer que necesitamos al Señor, que no hay duda de lo que el Señor quiere para nosotros, que ese Señor todopoderoso, grande, majestuoso, extraordinario, vino a este mundo a través de Jesús para mostrarnos su amor y su misericordia y su bondad. Y que no tenemos, la deuda de amor que tenemos no es pagarla con nada, sino con agradecimiento. Si usted y yo queremos pagarle a Dios lo que Él ha hecho, es con gratitud. Hacerle a los demás lo que Él hizo por nosotros. Trata a los demás como Él te trató a ti, con amor y misericordia. Por eso, de alguna manera, Dios quiere que usted y yo tengamos la certeza, la convicción, la seguridad de que no hay duda de su amor y su bondad. Se nos revela, y por eso tenemos que estar bien cercano al Señor diariamente, porque Él nos revela de dónde vienen las cosas. Por eso la pregunta es, Señor, pero yo me quiero portar bien, yo quiero hacer las cosas buenas, Señor. ¿Qué es lo que me mueve a hacer esas cosas muchas veces que no quiero hacer? Esas cosas que no me desagradan. ¿De dónde viene eso? El Señor tuvo la respuesta y quiero que usted se la lleve antes de salir de este lugar. En Marcos capítulo 10, verso 14, el Señor nos da la respuesta de dónde vienen, de dónde salen todas las cosas malas que muchas veces hacemos, pensamos, intentamos. Marcos 10, 14. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él.
Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido de que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía mucha riqueza. Si hay algo que de alguna manera nos tenemos que buscar al Señor y preguntar, ¿cuáles son esas ataduras que tenemos? Ataduras. Dios no tenía problema con que el hombre tuviera dinero, tuviera riqueza. No, ese no era el problema. El problema es que la riqueza lo tenían a él. El problema no está en el dinero. El problema está en el amor al dinero. Por eso dice el raíz de todos los males. Y el Señor le dice, y le pone la prueba. Entrega todo eso y sígueme. No, que va, Señor. O sea, y dice que había guardado desde su juventud, había guardado todos los mandamientos. Era un hombre muy religioso, pero estaba atado por algunas cosas. Si hay algo que de alguna manera muchas veces nos ata, no solamente puede ser el dinero, puede ser la casa, el trabajo, puede ser la familia, puede ser, muchas veces somos tan herméticos en muchas actitudes, muchas conductas, estamos atados a muchas cosas. Y si no aprendemos a poner actitud y ponerle en manos del Señor, hay algo que nos tiene amarrado. Por eso Dios quiere que seamos libres con toda seguridad de todas estas cosas, para serle fiel, para servirle, para bendecirle, para honrarle. Y no hay duda de las cosas buenas que Dios quiere que usted y yo tengamos. No hay cosas que de alguna manera Dios quiere que usted y yo aprendamos a no depender, sino exclusivamente de Él. Porque al final es el dueño. Él es el dueño de todo, ¿o no lo es? Está como el hombre que llegó al cielo con un maletín. Cuando llegó al cielo, llegó con un maletín. Y en la puerta le dicen, bueno, ese maletín, no, Dios me dio que voy a traer, que podía traérmelo. Bueno, pero aquí no entra ese maletín. ¿Y qué traes tú en ese maletín? ¿Podemos revisarlo? Bueno, aquí están lingotes de oro. Lingotes de oro. ¿Y para qué tú traes lingotes de oro para acá? Si esto aquí esto es carretera aquí. Las calles aquí son de oro. Voy a traer leña para el monte. Entonces muchas veces vivimos amasando cosas como que si nos las vamos a llevar. Vivimos guardando cosas como si nos las vamos a llevar. Y de alguna manera no hay duda que el Señor quiere que usted y yo aprendamos a depender y a confiar exclusivamente en su gracia, su amor y su misericordia. Y terminamos con Isaías 66, verso 1 y verso 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono. Miren esto. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué cosas me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contrictos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, a los que aman mi palabra, a los que siguen mi palabra, a los que se abrazan a mi palabra. El Señor realmente nos ama profundamente. Y hay una canción que yo oía hace muchos años, una canción, wow, y que me parece que habla exclusivamente de esos atributos del Señor. Yo quiero que usted oiga la letra y preste atención, que esto le puede ser de gran utilidad. ¿Tenemos listo? No tiene por qué apagar la luz porque... ¿O sí apaga? Ok. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia del cielo,
tanto de ti. Es mi anhelo que las flores dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ver y apuntar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Ya sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ver y apuntar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Wow, maravilloso. No hay duda de su amor, no hay duda de su misericordia, no hay duda de su bondad, no hay duda de lo importante que son usted y yo para Él. Lo bueno que Él ha sido Dios con nosotros. Dios ha provisto para nosotros. Es nuestro proveedor, es nuestro sanador, nuestro protector. Todo lo que Él es, quisiera poder imaginar, inimaginable. Dios es grande y misericordioso, pero usted y yo somos sus hijos. Lo único que tenemos que recordar es que Dios no hace arepa. Dios no hace arepa. Dios provee para que tú y yo hagamos las cosas. ¿Está claro? Tenemos que hacer las cosas. Dios las provee y usted y yo las hacemos.
Dios permite que hagamos de su bendición, que seamos productos idealmente de instrumentos de amor, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que podamos hablar, que podamos pronunciar y proclamar el nombre santo, poderoso de nuestro Dios. Ese es el gran Dios que nos ama profundamente, omnisciente, omnipresente, lo sabe todo, lo puede todo y nos ama profundamente. Y usted y yo somos sus hijos. Dígale a su corazón, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, pero dígaselo, oiga lo que te está diciendo. Soy hijo de Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Cierre sus ojos allí para que tengamos